Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las críticas que muchas veces cometemos nosotros contra otro, otros cometen contra nosotros, ya sea en la iglesia o fuera. Y eso hace que muchas veces seamos mal vistos por Dios. En primer lugar, vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El pronombre yo genera muchas veces en una persona, yo hago esto, yo lo otro, yo esto, yo lo otro, genera un ego que realmente es innecesario, y más en la casa de Dios. Genera que uno se crea más santo porque dirige, porque canta, porque predica bien, porque tiene facilidad para hacerlo. Entonces, esto desagrada muchas veces a Dios y uno puede tener críticas constructivas hacia su hermano y eso no molesta. Esas son críticas que al otro le favorecen y yo se las digo en la cara. El tema es cuando yo critico el pecado del otro, cuando yo directamente voy y digo, el hermano tal le falló a Dios en esto y por qué hizo eso y por qué pecó de esa manera. Y en lo que estamos equivocados es en juzgarlo porque en definitiva no sabemos si Dios lo juzga de la misma manera o no. Dios tiene misericordia, nos dice la palabra, de quien Él quiere. ¿Sí? Dios tiene misericordia de quien quiere. Y nosotros no somos quien para juzgar al otro y señalarlo y acusarlo y hacer ciertos comentarios que en definitiva nos terminan perjudicando a nosotros. Yo creo que la crítica en un punto puede también perjudicar tu salvación. Yo creo que la crítica puede perjudicar hasta cierto punto tu salvación. Porque así como medís, serás medido, dice la palabra de Dios. ¿Y qué si Dios perdona a aquel al que nosotros juzgamos? Y lo perdona porque tiene un propósito, porque Dios es Dios y tiene misericordia de quien Él quiere. Yo hoy les voy a contar dos historias de dos personas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Es decir, una cuando no estaba Jesús y otra cuando llegó Jesús, ¿sí? A la vida de todos. La primera historia transcurre en el Antiguo Testamento y es la historia del rey David. Resulta que el rey David tenía un soldado y ese soldado tenía una sola esposa. Aclaro esto porque el rey David tenía muchas esposas y en ese momento se estilaba eso y era normal y no era pecado. A David le gustaba esta mujer, la esposa de su soldado. Entonces lo manda el soldado a que vaya a una batalla y en un momento le escribe una carta al general y le dice, dejen a este soldado que muera. Métanlo en el recio de la batalla y déjenlo que muera. Entonces el soldado murió. Finalmente murió porque David dio la orden de que su propio soldado muera. ¿Para qué? Para quedarse con su mujer. Pero esto, señoras y señores, no queda acá, sino que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, envía a un profeta a que hable con David y llegue hasta su casa, hasta su lugar, hable con él y le diga lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios perdona la vida de David porque tenía un propósito con su vida. Dios no hace las cosas porque sí y no perdona a alguien porque sí, sino porque Él tiene misericordia de esa persona y tiene un propósito con esa persona. De hecho, David se arrepintió de tal manera que hizo una oración y la escribió, y está plasmada en el libro de Salmos número 51. Vamos al segundo caso. Este era una persona que seguía a la iglesia, perseguía a la iglesia, y es en el Nuevo Testamento. Él perseguía a la iglesia de tal manera que los encarcelaba, y hasta muchos de los cristianos que él perseguía terminaban muriendo a causa de seguir a Jesucristo. Él estaba convencido de que su religión era la correcta, entonces perseguía cualquier otra religión, pero estaba ensañado con la de aquellos que seguían a Jesucristo, como lo hacemos muchos de nosotros ahora. Era una persona que bien podía ser criticada por todas las cosas que hacía, pero hasta que llega un momento que se encuentra con Jesús, con el Espíritu de Dios hablándole directamente a su corazón. Y está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces estaba pensando y digo, Ananías con razón tenía miedo. Él lo juzgó y dijo, yo no voy a ir, yo no tengo ganas de ir, no tengo ganas de que me maten, él me va a asesinar, él es un asesino. Y tenía un poco de razón, pero lo juzgó y Dios tenía un propósito con la vida de Saulo, quien se convirtió en Pablo. Luego se convirtió en Pablo, él cambió su nombre de Saulo a Pablo. Y la palabra Saulo, vamos a leerlo, significa el que es venerable, una persona que tiene un ego importante, ¿no? Y se cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño o hombre humilde. Y en ese tiempo, aquel que se cambiaba el nombre o aquel que lo llamaban de otra manera era algo como muy deshonroso. Es decir, si vos te llamás Tito, que yo te llame Pedro, era como que estaba mal visto y no era muy bueno, muy agradable. Dios tenía un propósito con la vida de Pablo, entonces lo perdonó su vida y de hecho se convirtió en uno de sus apóstoles. Y él siempre, como dice ahí en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 8, que él se creía el menor. Yo soy el menor, yo soy el más chiquito de todos. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido. Luego de morir, Jesús lo había elegido a él, ¿sí? Y Dios siempre nos dice que nosotros debemos estimar al otro como mayor que nosotros, ¿ok? Yo tuve una vez una especie de discrepancia con uno de los hermanos y en un momento no me gustó lo que predicó, no me parecía bíblico y demás. Entonces yo lo que en vez de ir a hablar con el hermano primero, mi intención fue criticarlo, decir qué mal lo que dijo esta persona, por qué lo hizo, y demás. Y la Biblia nos enseña otra cosa, que nosotros debemos hablarle al otro, ir a decirle, te confundiste en esto, y es la famosa crítica constructiva, la crítica que lo hace crecer, no la crítica que lo lleva para abajo. Y nos enseña que si el otro lo acepta, está buenísimo y es correcto. Ahora, si vos se lo explicás y lo haces con un fundamento bíblico y el otro no le entiende, bueno, entonces está cegado, está envanecido, ¿sí? Pero siempre abogar por hacer las cosas bien y de frente, ¿sí? Hablar con el otro de frente para que el otro entienda mi punto de vista y para que yo entienda el punto de vista del otro. Siempre hablándolo, siempre hablando con la otra persona, pero no de atrás, hacer una crítica feroz, ¿sí? Porque eso nos hace desunirnos. Y la Biblia, acá en Romanos capítulo 12, versículo 16, dice, estén unidos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en sus propias opiniones. Entonces nos enseña a que siempre estemos unidos, a que podamos compartir las opiniones con los demás hermanos y que el otro lo entienda. Esto es todo por el día de hoy, esto es lo que tenía para compartir con ustedes, espero que les haya servido y que les haya gustado. Bien, suscríbete a mi canal, te dejo un video por acá y te dejo otro video por acá, para que puedas escucharlo, ¿sí? Y podamos ir creciendo juntos.